Estimado docente, Céspedes Deza, José Alfredo Rolando. Mi nombre es Jacinto Guamenchumo Rosa Manuela y voy a presentar mi producto académico número 1, que es la estructuración y el predimensionamiento. El proyecto a realizar es de una vivienda unifamiliar, que tiene la siguiente información: una área techada de 137.10 metros al cuadrado, una área total de 195.20 metros al cuadrado, una longitud de frente de 8 metros al cuadrado, una longitud de largo de 24.40 metros al cuadrado, cuenta con 5 pisos más una azotea y un área vacía de 58.10 metros al cuadrado. Las normas que vamos a tener en cuenta para el proyecto van a ser la E020, que es de cargas, la norma E030 de diseño sismo resistente y la norma E060 de concreto armado. Existen diferentes sistemas estructurales. Según la norma técnica E030 de diseño sismo resistente, en el artículo 16 habla de sistemas estructurales. En estructuras de concreto armado tenemos 4 tipos de sistemas estructurales. Tenemos un sistema particado, un sistema de muros estructurales, un sistema dual y un sistema de edificaciones de muros de ductilidad limitada. En este caso, la vivienda unifamiliar que voy a realizar es de muros estructurales, ya que es un sistema en el que la resistencia sísmica está dada predominantemente por muros estructurales, sobre los que actúa por lo menos el 70% de la fuerza cortante en la base. Bien, aquí tenemos la arquitectura del proyecto a realizar. Vemos que cuenta con 5 pisos, en este caso la tercera, cuarta y quinta planta son lo mismo, y una azotea que cuenta con un tanque elevado. Bueno, para realizar la estructuración lo primero que he tenido que realizar ha sido ubicar los ejes para luego proceder a ubicar las columnas y las vigas. En este caso lo tenemos aquí, la estructuración y predimensionamiento. Bueno, aquí tenemos los ejes, pero para calcular las medidas de estas columnas y de las vigas hemos tenido que hacer un predimensionamiento. Bueno, aquí tenemos el predimensionamiento de elementos estructurales. Lo primero es el predimensionamiento de losas. Para las losas aligeradas tenemos la siguiente fórmula, que es el espesor de la losa vendría a ser igual a la luz libre del pórtico sobre 25. Bien, esta fórmula también está dada aquí, en donde H es la losa más vigueta y Ln vendría a ser la luz libre o llamada también clara. Bien, según nuestro plano tenemos aquí la luz libre del pórtico. En este caso vamos a buscar quién de todos los ejes tiene una luz más grande. Es decir, vamos a ubicar nuestras vigas principales y nuestras vigas secundarias. En este caso, mis vigas principales vendrían a ser en el eje Y. Bien, en este caso vamos a ubicar y vamos a tener una luz libre del pórtico de 4.5. Ese 4.5 está aquí, de columna a columna. Aquí podemos verificar de columna a columna que tiene una longitud de 4.05. Bien, el espesor de la losa, para ello hemos utilizado la fórmula de 4.05 entre 25, la cual nos da un espesor de 0.16 metros. Bueno, lo aproximamos. Aquí, según el espesor de la losa, hay de 17 centímetros, de 20 centímetros, de 25 centímetros y de 30 centímetros. Bueno, en este caso lo hemos aproximado al 0.20 metros. Y vendría a ser la base de ladrillo, según aquí, sería 15 centímetros, o sea, 0.15 metros. Bien, ahora pasaremos al predimensionamiento de vigas. En el predimensionamiento de vigas tenemos tanto las vigas principales en el eje Y y las vigas secundarias, en mi caso, en el eje X. Tenemos estas dos fórmulas, que es para la altura y para la base. Entonces, vamos a
utilizar la misma luz libre, que es de 4.05, ya, y aplicamos la fórmula, que vendría a ser la luz libre del pórtico entre 10, 0.41. Entonces vamos a definir el peralte de la viga a la que más se aproxima. Aquí tenemos que el peralte de la viga a la que más se aproxima es el 0.45. Y aplicamos la misma fórmula para la base y nos vendría a dar 0.23, porque vendría a ser el peralte sobre 0.23. Y entonces la viga definida vendría a ser de 0.25. Por lo tanto, nuestra viga principal va a tener las siguientes medidas: de base 0.25 y de peralte 0.45. Para las vigas secundarias tenemos la luz libre del pórtico, en este caso es de 2.68 metros. Según el peralte de la viga, según la fórmula, nos daría de 0.27, pero en este caso le hemos considerado ser múltiplos de 5 y es de 0.30 metros. La base de la viga hemos aplicado la fórmula de la altura sobre 2 y tenemos que nos da un 0.15, pero según la norma, la E060 de concreto armado, nos dice que la base mínima para vigas debe ser de 0.25 centímetros. Por ello es que hemos utilizado una base de 0.25 y una altura de 0.30. Según la bibliografía de Antonio Blasco, tenemos que para luces menores a 5.5 metros se puede considerar viga de 25 por 30, de 30 por 50. En este caso voy a considerar yo mis vigas tanto principales como secundarias con la media de 45 por 25, 45 de peralte y 25 de base. Bien, ahora seguimos con el predimensionamiento de columnas. En el predimensionamiento de columnas tenemos que tener en cuenta que existen columnas centrales, columnas excéntricas que están a los laterales, y las columnas excéntricas pero de esquina, que son las 4 esquinas. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos allá al predimensionamiento de columnas con estas dos fórmulas. Bien, la columna para el tipo 1. Para el tipo 1 tenemos un número de pisos, vendría a ser 5 pisos, una longitud, la longitud vendría a ser de 4.19, esa longitud es del ancho tributario de la columna de tipo 1, que vendría a ser la centro. Aquí tenemos 4.19. Un ancho de 2.72, ancho 2.72, y entonces su área tributaria es de 11.3968. Ahí es. El área tributaria vendría a ser su longitud por su ancho. Bien, ahora pasamos al concreto. Su diseño es de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El factor N, que está dado aquí. Para columnas de tipo C1 tenemos un factor N de 0.25 y una presión de gravedad de 1.10. Al convertirlo vendría a ser 1100 kilogramos sobre metros al cuadrado. Tenemos un P de servicio, según la fórmula, aplicamos la fórmula y tenemos 62.682.40 kilogramos. Y entonces, aplicando la fórmula para saber el área, tenemos de 1193.95 centímetros al cuadrado. Entonces, al tener esta fórmula, vendría a ser el área de sección que nos acaba de salir sobre los 30 centímetros. Entonces vamos a tener de 39.80. La aproximamos y nuestra columna central sería de 30 por 40 centímetros.
Ahora tenemos la columna del tipo 2. Las columnas del tipo 2 vendrían a ser las laterales, las que se encuentran en las vigas principales. Para ello tenemos una longitud de 4.19, una base de 1.34, igual 5 pisos, y aplicando la fórmula tendríamos un área tributaria de 5.6146 metros al cuadrado. Tenemos los mismos valores. En este caso, la presión de la gravedad ya no es 1100, sino que ahora para las columnas de tipo 2 y tipo 3 es 1.25, vendría a ser 1250. Nos sale que nuestras columnas del tipo 2 van a ser de 30 por 25, tanto para el tipo 2 como para el tipo 3. Aquí tenemos. Y para el tipo 4, que vendrían a ser las esquinadas, esta parte de aquí, estas, nos dan que es de 25 por 18.05. En este caso lo hemos aproximado y tenemos una sección final de 25 por 25 centímetros. Bien, todo eso está plasmado aquí, tanto para la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta planta. Y para la azotea hemos considerado unas vigas de 25 por 20, ya que es para la cisterna, son vigas chatas. Aquí tenemos el detalle del cuadro de columnas, que vendría a ser del tipo 1 de 0.40 por 30. Para el tipo 2 hasta el tipo 4 hemos considerado de 0.30 por 0.25. Y para las vigas de tipo 101 vendrían a ser para todos los pisos excepto para la azotea, que esto de aquí vendría a ser para que soportara la cisterna. Ahora vamos a pasar al metrado de cargas de todos los elementos estructurales, tanto de vigas como de columnas y también de losas. Bien, para entrar al metrado de cargas tenemos tanto cargas horizontales como cargas gravitacionales. En las cargas horizontales tenemos que las cargas sísmicas van a actuar directo a un centro de masa. Ese centro de masa está ubicado en el centro de la losa, estaría ubicado aquí. Al centro de la losa, también llamada diafragma rígida, actúan sus cargas hacia las columnas. De las columnas las pasan a las cimentaciones y así es el proceso de las cargas. Bueno, después de eso vamos a realizar todas estas cargas en el plano de estructura. Para el metrado de vigas vamos a considerar dos tipos de cargas, las cargas muertas y las cargas vivas. Para las cargas muertas tenemos el peso de la viga, el peso de la losa, el peso del piso terminado, el peso de la tabiquería y muros sobre vigas si es que encontramos. Bien, para el peso de la viga tenemos un peso específico de 2400. Su ancho vendría a ser su ancho tributario. El ancho vendría a ser el ancho de la viga. Según nuestro predimensionamiento nos salió que el ancho de la viga es de 25 por 45. Entonces, alto 25 y en alto o peralte 0.45. Esos dos datos los multiplicamos, los tres datos, con el peso específico y nos daría 220 kilogramos por metros al cuadrado. Bien. Ahora para el peso de la losa tenemos un peso de 200 metros al cuadrado y consideramos el ancho del ancho tributario, que es 1.34. Ese dato se multiplica con su peso y vendría a darnos este dato de aquí, 402 kilogramos por metros. Para el piso terminado, vamos a considerar todo el ancho tributario incluyendo a la viga. Vendría a ser los 134 más los 0.25.
que nos vendría a dar 1.59. Ese 1.59 se multiplica con los 100 metros cuadrados y nos daría 159 kilogramos por metros. En el caso de tabiquería de losa tenemos que es 150 metros al cuadrado, y para la tabiquería de losa se considera el mismo ancho tributario de la parte de aquí. Entonces, primero vamos a ver si es que hay tabiquería de losa. En este caso tenemos una tabiquería de losa que está según el plano de arquitectura en la parte de la chimenea. Entonces siempre voy a considerar tabiquería. Y muro sobre viga también, porque es los muros laterales. Y lo hemos considerado un peso específico de 1800, ya que para los laterales va a ser un ladrillo King Kong, que según la norma su peso específico es 1800. Aquí tenemos para el ladrillo King Kong, que son las unidades de arcilla cocida sólidas, tenemos una carga de 1800, y para el ladrillo pandereta tenemos una carga de 1350. En este caso hemos utilizado el 1800. Consideramos el muro sobre viga, que vendría a ser el ladrillo vendría a ser 0.13, y por su alto, que vendría a ser según los cortes, el alto del primer piso es 2.5 metros. Entonces todos esos datos se multiplican, se suman, y al sumarlo me da una carga muerta total de 1617 kilogramos por metro. Ahora pasaremos al metrado de cargas vivas. Para el metrado de cargas vivas se considera la sobrecarga. En este caso estamos estamos estructurando una vivienda unifamiliar, y según la norma nos da que la sobrecarga de la vivienda unifamiliar son 200, aquí está, viviendas son 200 kilogramos fuerza por metros al cuadrado. Entonces esta vendría a ser la sobrecarga. Vamos aquí. Bien, 200 vendría a ser la sobrecarga, y el ancho tributario vendría a ser todo, contando con los 0.25 de la viga. Al sumarlo nos da 318. Entonces, para ello vamos a hacer la suma total de tanto en cargas muertas como en cargas vivas que va a soportar la primera viga, el primer tramo de viga. Entonces, la carga distribuida, tenemos la fórmula de 1.4, la carga muerta total, y más 1.7 por la carga viva. Entonces, al reemplazar los datos nos da que el primer tramo soporta 2.804.4 kilogramos por metro. Entonces, el mismo procedimiento lo he hecho tanto para las vigas principales, todos los tramos de las vigas principales. En este caso, para el área vacía, no he considerado tabiquería porque no lo hay. No he considerado tampoco el peso de la losa porque no lo va a haber, ya que es un área vacía. Y así he realizado tanto para el primero, segundo, tercero y cuarta planta, ya que para la quinta planta esta parte de aquí ya es techado, y para la sexta planta, que vendría a ser vendría a ser una azotea, lo he considerado de la siguiente manera. Para la azotea he considerado los mismos datos del peso específico de 1400, de la losa 300, del piso terminado 100, de tabiquería 150, pero tabiquería no va a haber en esta parte, por eso es que es considerado un 0. Y muro sobre viga tampoco va a haber otro muro sobre viga, entonces va a ser 0. Para las cargas muertas le he considerado 200, ya que va a ser utilizado para el tanque elevado, y soportaría 1206 kilogramos por metro. Eso sería todo con respecto a las cargas el metrado de viga. Ahora pasaremos al metrado de columnas. Bueno, el metrado de columnas
tenemos aquí. Se ha considerado para la primera columna una esquinada donde su columna es de 0.25 por 0.30. Bien, esta columna va a soportar parte de la viga que está en el eje Y y parte de la viga que está en el eje X. Por ello es que la primera sería la de 25 por 45 en el eje Y, en donde su largo es 1.85. Ese largo es la parte de acá, 1.85. Esta área la hemos dividido entre dos, tanto a la mitad, tanto en el eje X, y a la mitad, tanto en el eje Y. Tenemos un ancho de 0.25, que sería el ancho de la viga, 0.25, y el alto de la viga, que vendría a ser el peralte, de 0.45. Al multiplicarlo vendría a ser 499.5 kilogramos. Ahora para el eje X le hemos considerado lo mismo, el ancho 0.25, el alto 0.25, pero en el largo sí es 1.34, la parte que va a soportar la columna. Ahora aquí, para la parte de la losa le hemos considerado los mismos 300 metros al cuadrado, y el área vendría a ser la parte de su área tributaria, que vendría a ser esta. Nos da un área de 2.5414. Ese dato va aquí en área. Y para el piso terminado vendría a ser la suma de esta área tributaria más la suma de estas dos vigas, que es lo que va a soportar la columna. Ahora, en tabiquería de losa verificamos es que hay tabiquería de losa, y si lo hay por la parte de la chimenea. Entonces consideramos el mismo dato del peso de la losa. Ahora vemos si es que hay muros sobre la viga en el eje X. En el eje X sí va a haber muros sobre viga, ya que va a ser los laterales de la vivienda. Entonces, como es lateral, también se considera un ladrillo King Kong de 1800 el peso específico, y su ancho es de 0.13, dependiendo del asentamiento del muro. Puede ser un asentamiento de cabeza o asentamiento de soga. En este caso es considerado un asentamiento de soga, por eso es que va a un 0.13 de ancho. Bien, tanto para el eje X como para el eje Y, ya que son los dos laterales, de la vivienda. Entonces ponemos las dimensiones de la columna, que es de 0.25 por 0.30, y nos da un total de la carga muerta en el tramo, en la columna de tipo 1, en el eje 1 y en el eje A. Ahora vamos a calcular el metrado de cargas vivas. Para el metrado de cargas vivas se va a utilizar lo mismo que según la norma técnica E020. Como se trata de una vivienda, es 200, entonces por su área tributaria. En este caso su área tributaria vendría a ser tanto de las vigas como de la columna. Aplicamos la misma fórmula de carga distribuida, y esta columna va a soportar 335.142 toneladas. El procedimiento lo he realizado para las siguientes columnas, todas las columnas de la vivienda. Bien, seguimos con el metrado de losas. Para el metrado de losas en el primer nivel, vamos a tener en cuenta la siguiente imagen, que es el detalle aligerado. Tenemos que el ladrillo de techo es de 30 centímetros, las alas de la vigueta son de 10 y de 10. Entonces el espesor de la vigueta va a ser de aquí hasta acá. Estos vendrían a ser 5, aquí vendría a ser 30, aquí vendría a ser 5, por ende vendría a ser 40. Bien, eso vamos a tener en cuenta. Y también tener en cuenta el espesor del aligerado. En este caso, un espesor del aligerado
nosotros, según el predimensionamiento, es de 0.20, entonces el peso propio vendría a ser 300 kilogramos fuerza sobre metros al cuadrado. Bien, ahora hacemos el metrado de cargas muertas como el metrado de cargas vivas, así como los demás elementos estructurales. Tenemos aquí el primer tramo que abarca el eje, en el eje A entre el eje B y en el eje 1 con el eje 2. Bien, el peso de la losa es de 300 metros al cuadrado, el ancho tributario vendría a ser 0.40, el ancho tributario de las viguetas, 0.40, que es lo que está aquí, el detalle del aligerado, el piso terminado, 0.40, y la tabiquería en losa, 0.40. Entonces, en el caso de la sobrecarga, también sería 200, por lo que es una vivienda, y nos daría que soporta 220 en las cargas muertas y carga viva 80 kilogramos por metro. Y el mismo procedimiento se ha realizado para las demás losas según los tramos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.